tardes, siendo las 19:14 de hoy, 8 de noviembre, estamos comenzando En Otras Palabras. ¿Cómo estás? Estoy aquí con Jonathan Vázquez. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Cris? Después de tanto tiempo volvimos otra vez. Volvimos y estamos en vivo. En un horario distinto, en un día diferente. Hoy es viernes y vamos a tratar de instalar este día y horario para los próximos programas de En Otras Palabras. Tenemos en los controles a Pablo Quevedo. Buenas tardes. Hola, ¿cómo andas? Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Gracias por estar allí en los controles. La predicación de la semana pasada, que nos regaló nuestra pastora y profeta Erika Armento, que le puso por título Sanando Heridas. Una predicación cargada de sanidad para el alma, para el corazón, para la mente. Yo creo que toda la iglesia se fue con una bendición en lo profundo del alma. Si no habían sanado de algo, entraron en un proceso de sanación seguro. El domingo fue el principio de ese proceso, exactamente. Exactamente, y el principio del proceso porque hubo algo maravilloso que fue una invitación a pedir perdón en primer lugar. En realidad, para comenzar un proceso de sanación, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón. Y entonces de esa manera nos vamos preparando para entrar en un proceso de sanación, que es largo. Ya les vamos a ir comentando con Johnny qué pasa cuando uno entra en un proceso de sanación del alma. Y algunas cosas que por ahí teníamos mal aprendidas o no teníamos totalmente claras con respecto a perdonar y cómo continúa nuestro proceso. Exactamente. La pastora durante la predicación estuvo aclarando algunos conceptos que se creen, como vos decís, que son así y no es tan no así. No tienen por qué ser así. Tenemos una buena noticia. Exactamente, podemos perdonar. Podemos perdonar, podemos sanar el alma. Así que, ¿qué es lo que tenés que hacer después de perdonar? Para que puedas sentir satisfacción en el alma después de que Dios te haya tocado el corazón. La verdad que se siente una gran satisfacción. Yo escuché muchas personas después de este domingo decir, me fui con un alivio a mi casa. Me dijeron varias personas, llegué a mi casa, me dijo otra, y sentí un alivio, un descanso. La verdad que fue maravilloso. Creo que fue algo que compartimos todos los que estuvimos ese día, ese domingo, que nos fuimos más livianos, es verdad eso. También lo sentí y dejamos muchas cargas en el altar ese día. Sí, la verdad que fue así. Mientras se estaba ministrando, mientras la pastora estaba ministrando, las personas lloraban muchísimo. Algunas desconsoladamente, ¿verdad? Pero bueno, esas mismas personas que yo vi que lloraban mucho, después me decían esto, cuando llegué a mi casa me sentí aliviada, sentí descanso, me sentí mejor, así que se pudieron desahogar a los pies de Cristo, pudieron perdonar, entrar en un proceso de sanación. Empezar a recorrer este camino que es la sanación. Qué hermoso poder decir a los cuatro vientos que tenemos una buena noticia. Que podés sanar el alma es una buena noticia. Así que bueno, estamos todos invitados a que siempre acudamos a los pies de Cristo para tomar su sanidad, ¿no? Él mismo con sus propias manos unge nuestros corazones, unge nuestras heridas y se van sanando. Sí, yo decía la pastora al comienzo, yo puedo perdonar, puede decir una persona, al que me hirió, al que me lastimó, al que me hizo mal, al que me hizo algo que no debía hacer, un maltrato, viste, tantas cosas. Tantas cosas que hay hoy en día se pueden perdonar. Claro. Pero, hay un pero. Pero. Perdón no significa continuidad, decía nuestra pastora. No. En primer lugar, perdón no es sanidad. O sea, con que yo perdone, ya no voy a estar sano instantáneamente después del perdón. El perdón es la llave que abre las cadenas que nos ataban por algo que pasó y nos permiten vivir en libertad a partir de ahí. A partir de perdonar, recibimos libertad en el alma. Las cadenas literalmente y espiritualmente se rompen, ¿sí? Y nuestra alma está libre
para poder vivir sin el peso de lo que ocurrió. Ahora, es la llave, decía yo, porque se abre una puerta para entrar al proceso de sanación. Allí comienza. Es el primer paso, podemos decir. Exacto. Entonces, recordá esto, perdón no es sanidad. Perdón es el primer paso que tenemos que dar para entrar en un proceso. Y tampoco es continuidad, como decías vos. ¿Sí? El perdón no es continuidad. O podríamos decir, no siempre es continuidad. No siempre. Porque a veces algunas personas después de perdonar, a veces pueden seguir en contacto con la persona y la mayor cantidad de las veces no, porque la verdad que la mayoría de las personas no quieren seguir teniendo contacto con aquella persona que te violó o que te maltrató, te ultrajó, ¿sí? O te hizo cosas terribles. Bueno, sí, perdonamos primero y principal por el bien de nosotros mismos. Eso, por el bien propio. Por el bien de nuestra alma. Después, para ser libres, perdonamos, ¿no? Y por supuesto también pedimos perdón a Dios. Recordemos que cuando le pedimos perdón a Dios, Él nos mira luego de perdonarnos como si no hubiéramos pecado. Él nos mira como si no hubiéramos hecho nada. Entonces, siempre que vayamos a perdonar algo para que nuestra alma sea libre, pidamos perdón a Dios, ¿sí? Aunque no hayamos hecho nada, pidamos perdón a Dios para nosotros estar en esa comunicación con Él sin ningún estorbo, ¿no? Que Él pueda mirarnos como si no hubiéramos hecho nada. Y también perdonarnos a nosotros mismos, porque puede haber algo que nos pese, que nos cargue culpa, que nos haga sentir culpables. A lo mejor no somos culpables, pero viste, hay personas que después de haber pasado una situación difícil en su infancia o en su adolescencia se sienten culpables. Sí, sí. Entonces, pedir perdón a Dios, pedir perdón a la persona, perdonarnos a nosotros mismos, todo en un mismo acto. Y es una decisión. Eso es lo que dijo la pastora, que a Sí. mí me impactó mucho. Ella dice que el perdón es una obligación del Hijo de Dios. Así es. O sea que es necesario, es obligatorio que podamos pedir perdón, que podamos perdonar, que nos perdonemos nosotros mismos, como vos dijiste, Cris. Sí. Entonces, reiteramos, el perdón no es sanidad ni tampoco es continuidad. La pastora decía, hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que estaban enemistadas por problemas serios, ¿no? Sí, sí. Como por ejemplo Jacob y Esaú. El primero fue de Jacob, el primer ejemplo que puso. Sí. Y ellos estuvieron peleados porque Jacob se roba la primogenitura de Esaú. Sí. Y después de esto se separan, hay una fuerte pelea, una discusión. Pasan los años, se ve que hay perdón en sus vidas. Y cuando se vuelven a reencontrar, hay un abrazo de por medio, se Sí. reconcilian, arreglan sus cosas. Pero acá, como dijo la pastora, no hay continuidad. Entonces cada uno sigue su vida separado. Así es. Y había pasado algo fuerte, ¿no? Esaú lo buscaba para matarlo. Para matarlo. Estaba bastante enojado Esaú. Y Jacob tenía miedo. Jacob tenía miedo, sí, se escapó, se fue. Estuvieron casi, como dijiste, 20 años distanciados. Pero llegó un momento en que se encontraron y pudieron perdonarse. Por supuesto. Luego del gran abrazo, luego de haber arreglado sus asuntos, siguieron cada uno. Entonces, recuerda, perdón no siempre es continuidad, y este ejemplo de Jacob y Esaú Es lo, muy bueno. lo muestra. Sí. Lo muestras muy claramente. Lo muestra, así es. Entonces, no es obligación seguir en contacto con la persona que abusó de nosotros, que nos lastimó, quizás nos llevó a hundirnos en algún vicio. Bien, no es necesario que sigamos en contacto con la persona. Recuerda, la decisión la tenés que tomar para dar el primer paso, ¿no? Jesús lo perdonó a Judas. Incluso antes de todo lo sucedido. Sí, antes de que hiciera lo que iba a hacer. Que lo traicionara, antes que lo traicionara. En Juan 13 dice, ¿querés leernos? Dale, Juan 13, 26 en adelante dice, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto.
hazlo rápido. Ya sabía Jesús lo que había en el corazón de Judas, incluso él antes que comiera el pan, ya reveló, ya le contó a sus discípulos que iba a revelar quién lo iba a traicionar, ¿no? Y empezaron a preguntar, me los imagino, pero ¿cómo? ¿Quién te va a traicionar? Me imagino cómo habrán estado de... La reacción. Ay, sí, pero ¿quién? Bueno, entonces él reveló que el que él le diera el pan iba a ser el que lo iba a traicionar. Y como en el ejemplo anterior, tampoco hubo continuidad en este caso. No, porque se levantó y se fue Judas, porque ya por supuesto no estaba en la agenda de Jesús la vida de Judas, ¿no? Así que fue perdonado, así como todos fueron perdonados y como vos dijiste, no hubo continuidad. Entonces, podemos decir también que cuando hablamos de sanidad, no hablamos de esa mentalidad que te lleva a pensar que perdonar es tolerar al que te dañó o la situación que te lastimó. A veces hay situaciones que nos dañan y seguimos con esa continuidad, porque no nos damos cuenta, no le decimos basta al asunto, ¿no? No nos enojamos, no reaccionamos contra eso que queremos y que tenemos que dejar afuera para que no nos siga lastimando. Está esa mentalidad de que si yo ya te perdoné, tengo que aceptar todo de vos otra vez, incluso esos malos tratos o ese daño. Claro. Esa mentalidad tienen las personas hoy en día. Sí. Entonces a todos ellos les decimos, no es obligación seguir en contacto con la persona que te hizo daño. Con que la hayas perdonado ya es muchísimo, ¿sí? Porque ahí ya te liberaste vos, la liberaste a la persona y podés seguir adelante, entrando en el proceso de sanación para sanar el alma, ¿no? La persona puede cambiar, eso que vos decías, el otro puede cambiar, ¿verdad? Sí, puede. Puede cambiar, puede. Pero bueno, no es obligación que sigamos ligados a esa persona. Bueno, entonces, otro concepto que la pastora quería dejar claro es que no podemos vincular la falta de perdón con una herida que no ha sanado, ¿sí? La falta de perdón no la podemos vincular, no debemos vincularla. O sea, ¿qué quiere decir esto? Una herida abierta no significa que la persona no ha perdonado, ¿sí? Nosotros dijimos, el perdón es el primer paso y allí comienza el proceso de sanación. Y como eso lleva tiempo, la persona va a seguir herida por un tiempo, lastimada, recordando cosas, quizás con actitudes malas, porque cuando una persona está herida reacciona mal, trata mal al que tiene al lado, que lo quiere ayudar, ¿verdad? Entonces los otros lo ven que está así, que sigue con esa actitud mala, que está enojado, que reacciona mal y piensan que no perdonó. Este es otro concepto medio erróneo que tenemos en la mente, si perdono, entonces ya tengo que sanar y no es así. Claro, perdono y sano instantáneamente. No. Sería más simple, pero no. Sigo reaccionando mal y la gente piensa que no perdoné. No, tampoco. No. ¿Sí? Entonces no vinculemos el perdón a una herida que no ha sanado. El perdón está. Cada uno sabe si perdonó o no. Sí. De allí en más, si sigo reaccionando mal porque estoy herido, bueno, me hago responsable de mis actitudes y trato de esperar sanar. Y de explicarle a otros que el dolor sigue hasta que pueda sanar por completo. Que eso lleva tiempo. Muchísimo. Tardan en sanar las heridas. No es rápido el asunto, ¿sí? Así que perdonemos y quedémonos tranquilos esperando el tiempo de la sanación. Y la gente, como decías vos, no se da cuenta. No se da cuenta que te falta tiempo, que necesitas tiempo para sanar. Sí, nosotros solamente, el que está herido sabe cuál es el dolor y la intensidad de lo que se está viviendo. Algo que tenemos que identificar cuando entramos en el proceso de sanación, Jonathan, es si el dolor que tenemos en el corazón es por falta de perdón, por resentimiento o si hay un proceso de sanidad. Cuando estamos en proceso de sanación, duele la herida hasta que es sanada por completo. Si tenemos resentimiento y volvemos a recordar, hay también dolor en el corazón. Y si hay falta de perdón, también hay dolor. Por eso es importante identificar en qué estado estamos
para que Dios pueda tratarnos, para poder abrirnos al trato de Dios. Por ejemplo, si hay falta de perdón, te decimos, toma la decisión de perdonar porque ese es el primer paso. Si hay resentimiento, te decimos no vuelvas a pensar en aquello, trata de dejarlo atrás para que Dios pueda empezar a sanar. Y si hay un proceso, si estás en el proceso, duele también. Entonces, pero acepta ese dolor y tener la plena seguridad de que pronto va a pasar porque el proceso en algún momento se va a completar. Ya estás en el camino a la sanación. Claro. Así que tranquilo. Es muy importante esto que estamos diciendo, de poder identificar cuál es el estado en que estamos cuando hay dolor en el alma. Porque uno dice, ay, no doy más, estoy desesperado, estoy angustiado, siento que aquello que me hicieron me está quemando adentro. ¿En qué estado estamos para poder sanar? Bueno, en un momento nos leyó Isaías 1:6. ¿Querés leerlo? ¿Sí? Dale, acá lo tenemos, dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Tremendo. Fuerte. Tremenda esta comparación del estado de Judá tomada de un cuerpo enfermo, ¿sí? Una comparación que hace la Biblia con un cuerpo enfermo desde la planta del pie hasta la cabeza. Es como decir, desde un campesino hasta el más grande de los pares. Todo estaba así. No había cosa sana, sino herida, hinchazón y llagas en mal estado, porque no habían sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Qué importante es hacer algo por las heridas del alma, porque si no hacemos algo se van acumulando y se puede llegar a un estado, como describe Isaías 1:6, un estado que podría llegar a ser fatal si no se atiende, ¿viste? Sí. Este pasaje declara la total depravación de la naturaleza humana y lo compara con el estado de un cuerpo humano, ¿no? El panorama de esta persona era terrible por lo que leemos, extremo, doloroso en gran manera. No había nada sano, ¿verdad? Y ocurre a veces que las heridas son pequeñas, o sea, se ve que se dejaron estar, quizás pensaron que las heridas eran pequeñas, no le dieron importancia. Pero el problema de no atender las heridas... Porque se piensa que son pequeñas o se considera que esto no hay que sanarlo y es realmente un tema, claro, cada herida. Porque se van acumulando las heridas y se van poniendo en mal estado. O sea, es muy importante escuchar cuando Dios nos invita a perdonar. Y recordar que es una decisión, porque hay personas que dicen, viste Jonathan, no, pero no, todavía no puedo perdonar. Necesito un poco más de tiempo, dicen. ¿Viste que algunos dicen así? Es muy común escuchar eso. Es muy común. Sí. No dejes pasar el tiempo. No es momento de perdonar, es una no estoy listo. No estoy listo. Es una decisión que tenemos que tomar. ¿Queremos sanar? Sí. Bueno, tomo la decisión, perdono. Si no se solucionan rápido, las heridas se van acumulando y el dolor aumenta hasta llegar a un estado límite. O sea, es realmente importante comenzar a perdonar y también es importante reconocer qué tipo de heridas hay. Hay heridas mentales, emocionales, físicas, hay heridas en la manera de caminar, en la manera de hablar, psicológicas, en el alma, en el corazón. Hay que aprender a identificar cuál es nuestra herida. Sí. Y estas heridas no tienen cicatriz, o sea, no se les ve la cicatriz a simple vista como una herida o cicatriz que se ve en la parte física. Claro. Son las heridas del corazón, las de la mente, por cosas que nos dijeron, como ya sabemos, por cosas que pasaron cuando éramos niños, que nos hicieron y que a simple vista no se ven, pero están. No dejan una marca física visible, pero incluso pueden llegar a ser mucho más dañinas e importantes que una herida superficial. Sí. Y vos sabés, Johnny, que cuando una persona está muy herida en el alma y esa herida no ha sido tratada, se nota. Al ver las actitudes de la persona, ver cómo habla, cómo camina, cómo se mueve,
enseguida se nota que hay marcas en el alma, que hay heridas que no han sido resueltas, ¿sí? Es importante que nos tomemos tiempo para sanar. Si no tomamos el asunto en serio, ¿sí? No vamos a poder identificar cuál es nuestra enfermedad, cuál es nuestra herida, perdón, y podemos llegar a enfermar, porque la pastora decía, somatizamos en el cuerpo lo que nos pasa en el alma. Entonces, podemos llegar a enfermar, ¿verdad? Vas al médico, te dice que no tenés nada, entonces te mandan al psicólogo, nadie sabe qué tenés, qué te pasa. Claro, porque viste, vamos porque nos duele acá, nos duele allá, nos duele, nos empiezan a hacer estudios, análisis y no encuentran nada. Es algo del alma. Y el médico enseguida sí te dice que vayas al psicólogo, que está bien y que es bueno ir y ayuda muchísimo, pero también que podamos acudir a las invitaciones de Dios, ¿no? A que perdonemos, a que entremos en el proceso de sanidad y dejemos que el Espíritu Santo nos ayude, ¿sí? Hay que cerrar las heridas, hay que tratarlas. El versículo que leíamos de esta persona al principio en Isaías 1:6 decía que estaban endurecidas las heridas porque no habían sido suavizadas Con aceite. con aceite. Acá estamos hablando del aceite del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a traer aceite para nuestras heridas. Que puedas mirar hacia tu alma y te preguntamos, ¿cómo están tus heridas? ¿Se han endurecido por el paso del tiempo? Que puedas meditar. ¿Y cómo me doy cuenta? Quizás pregunten, ¿verdad, Johnny? Esto es lo que se ve a simple vista, una persona enfurecida, hay enojo, un mal carácter, terminamos lastimando a los que nos rodean, aquellas personas que quizás nos vienen a ayudar, a querer sanar, y eso demuestra que nuestra herida está abierta, todavía está endurecida. O sea, te vas a dar cuenta escuchando todo lo que dijo recién Johnny, porque te va a pasar eso, ¿sí? Va a haber enojo, va a haber mal carácter, ¿sí? Todo eso que decías vos son síntomas de que hay heridas en el alma que no han sido sanadas o quizás se han endurecido por el paso del tiempo. Qué importante que atiendas lo que pasa en tu corazón, porque la impotencia del dolor, de eso que no pasa y que se sigue sintiendo, hace que comiences a herir a otros, ¿sí? De tu boca comienzan a salir palabras que lastiman, porque tu corazón está endurecido, porque no ha llegado el aceite de Dios a tu vida. Segunda de Reyes 27, algo que también nos compartió nuestra pastora, porque seguramente nuestra audiencia se preguntará, pero ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para sanar? Bueno, ahí ya viene, les vamos a ir revelando. Ahí viene la respuesta. Ya les vamos a ir revelando. Dice, Isaías dijo, tomad una masa de higos, la tomaron y la pusieron sobre la llaga. Acá recordamos un poco la historia de Isaías y Ezequías. Sí. Dios le dice, ordena tu casa porque te vas a morir. Qué fuerte. Así le dijo Dios a través del profeta Isaías a Ezequías. Ezequías lloró y clamó al Señor y Dios le habla y le dice a través de su profeta, te voy a dar 15 años más de vida. Pero no le cambió la orden. Seguía siendo la misma de ordenar tu casa. La llaga que tenía Ezequías era la causante del desorden de la casa. Estaba afectando el desorden de la casa. Todo lo malo que estaba pasando dentro de la casa de Ezequías era porque no había resuelto la herida que tenía, ¿sí? Su enfermedad no había sido resuelta. Entonces, bueno, Dios a través de su misericordia lo sana, ¿no? Le da 15 años más, pero le dice, ordena tu casa. Tenía que poner sus asuntos en orden. Sí lo sanó, pero él tenía que restaurar su casa espiritual. Debía restaurar su vida, debía sanar su casa, porque viste que estaba haciendo cosas raras Ezequías. Entonces, sí. Bueno, todo no se iba a ordenar hasta que él no sanara su casa, ¿sí? Hasta que no ordenara su casa.
Entonces el profeta en un momento toma una masa de higos, ¿viste? Ujú. Dice que el higo en la Biblia es símbolo de sanidad. Tiene la función de curar, de sanar y de cubrir heridas. Se usaba como medicina. Yo creo que fue una de las primeras medicinas. Ella dijo que fue una de las primeras medicinas. De la Biblia, ¿sí? Ujú. Hizo una masa de higos y la puso sobre la herida de Ezequías y sanó. Bueno, esta masa de higos, esto que se usaba en aquella época, como dijimos, es símbolo de sanidad, de cubrir heridas, ¿no? Es símbolo también de la unción de Dios en estos momentos, para que nuestra alma se sane, para que nuestro corazón se sane. Es el Espíritu Santo el que va a traer ese aceite que nos va a sanar. Así que es muy importante que estemos en comunión con Dios, que dejemos que Dios, a través del mover de su Espíritu Santo, de la comprensión que llega, el perdón, el darnos nuevas oportunidades, el sanar los dolores, todo eso va ocurriendo mientras el Espíritu Santo se mueve durante el proceso de sanación. Es el Espíritu Santo el que va a ir atendiendo nuestra herida, dándonos nuevas oportunidades. Si estábamos reaccionando mal, Dios nos perdona y nos vuelve a dar una oportunidad para que tomemos más tiempo, por ejemplo, para responder. Y así vamos sanando. Así como esta compresa de higos, ¿sí? Que era como un cataplasma que se armaba en aquella época, ¿no? Y se ponía sobre las heridas para que sanaran. Simbólicamente, así lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos llena de unción el alma, de ese aceite que suaviza las heridas, que suaviza los dolores, que cubre nuestra desnudez, porque a veces cuando cometemos errores, porque a veces las heridas son porque cometimos errores, o porque nos sentimos desnudos porque nos ultrajaron y tenemos vergüenza. Bueno, esta unción, este símbolo de esta cataplasma de higos hace que se cubra nuestra desnudez, ¿sí? Recordaba la pastora de Adán y Eva, ¿te acordás? Cuando fueron rechazados del Edén por el pecado, se cubrieron con hojas de higo. Con hojas de higo, ¿verdad? Sí, con hojas de higuera, ¿no? Esas hojas son símbolo de coberturas, cubren la desnudez, ¿sí? ¿Y cuál era la herida que estaba cubriendo esas hojas de higo, de la higuera en Adán y Eva? Las heridas que le habían dejado el rechazo, porque Dios los había rechazado por el pecado, ¿no? Los había echado del Edén. Y seguramente ellos rápidamente sintieron dolor por ese rechazo. Pero rápidamente les dio algo para que sanen, ¿no? Algo para que se cubran, algo para que les suavice el dolor por el rechazo. Así que Dios es tan misericordioso, tan amoroso, que tiene todo para que puedas sanar. Seguramente la unción del Espíritu Santo va a llegar a tu vida a través de palabras, de las predicaciones, a través de las palabras de tu pastora o tu pastor en la consejería, a través de un consejo. Viene de muchas maneras, porque recién decíamos el símbolo del higo, de la higuera o de la cataplasma de higos es sanidad. Y espiritualmente llega a nosotros a través del aceite. Quizás muchos se preguntan, ¿y cómo a través del aceite? ¿Y cómo voy a sentir yo la suavidad del aceite en mi corazón? Y es así como te estaba diciendo, a través de una palabra del pastor, a través de una palabra o un consejo en consejería, a través de la palabra de ánimo de los hermanos de la congregación. Viste que juntos habitamos en armonía y Dios allí es donde envía bendición, en la armonía de la iglesia. Entonces hasta los hermanos, por más pequeños que sean, te van a suavizar el alma. Entonces que puedas aprovechar de ese aceite que fluye en toda la iglesia. El Espíritu Santo se va a valer de todas las personas de la iglesia para hacerte llegar el aceite al corazón y así
el alma sea sanada. Qué lindo todo eso. Así que tenemos que estar dispuestos a que Dios nos sane, estar abiertos a la sanidad, al perdón y a todo lo que Dios tiene para ofrecernos. Como veníamos hablando, ya estamos en el proceso de sanar, ya estamos en el camino, ya empezamos a caminar, ya rompimos las cadenas, ya abrimos la puerta. ¿Y qué nos depara ahora, Cris, el camino? ¿Con qué seguimos? Tenemos que tener cuidado, Johnny, cuando estamos en el proceso de sanación, de no andar pensando en aquello que ocurrió, porque si no el resentimiento va a ocupar el alma y vamos a estar tocando la herida de nuevo. Es como meter el dedo en la llaga, como comúnmente se dice, ¿viste? Como la frase. Entonces, cuidemos el alma, ¿sí? Si estamos en proceso de sanación, estemos atentos al mover del Espíritu Santo, como te decíamos antes, a lo que te va diciendo el pastor o la iglesia. Estemos atentos, cuidemos el alma, cuidemos lo que hemos logrado. Si hemos perdonado, mantengámonos firmes en eso, ¿sí? No es normal tener heridas, no es normal ir caminando por la vida herido. Así que si hoy vas a tomar la sabia decisión de sanar, de reconocer que tenés una herida, deja entrar al Espíritu, deja que intervenga el Espíritu Santo en tu vida y comenzar esa restauración y ese proceso. Sí, sí. Entonces te volvemos a preguntar, ¿cuál es tu decisión? ¿Estás dispuesto a sanar? ¿Estás dispuesto a perdonar? Bueno, que puedas tomar hoy es el día, ¿sí? Que puedas tomar esta decisión de perdonar para entrar en el proceso de sanación. No es normal, como te decía recién Johnny, no es normal andar por la vida herido. No es normal caminar con el corazón destrozado en la mano. No, que puedas tomar la decisión, perdonar y empezar a sanar. A veces hay que atravesar ciertas experiencias que tuvimos, ciertos lugares en el corazón, que los quisimos ocultar, los quisimos esconder. Bueno, tenemos que fortalecernos en Cristo para poder transitar ciertos momentos para poder ser sanados, ¿sí? Porque seguramente en el proceso de sanación vamos a tener a lo mejor que hablar con algún pastor, con algún psicólogo, y quizás tengamos que recordar, hablar de lo que nos pasó. Y cuando uno lo habla, lo pone en palabras, se revive lo que ocurrió. Y a veces duele mucho. Entonces tenemos que fortalecernos para ponerlo en palabras, ¿sí? Atravesar esos lugares difíciles que los estuvimos ocultando porque no nos atrevíamos a hablarlo, pero es necesario hablarlos. O sea, esto es parte del proceso de sanación. Poner en palabras lo que nos ha ocurrido. Poner en palabras lo que ahoga el alma, ¿sí? Basta de ocultarlo, basta de taparlo, basta de esconderlo, porque así no se sana. O sea, perdonamos, hicimos lo más fuerte. Sí, porque perdonar es difícil. Es lo más difícil. Es lo más difícil. Entonces, si hiciste lo más difícil, cuídate, fortalecete en Cristo para que puedas atravesar aquello que no te animabas a hablar, ¿no? Y a veces no querer revivir ese miedo o esa sensación es lo que evita comenzar a sanar y entrar en ese proceso, pero es algo necesario, algo que tiene que pasar, que tiene que suceder y que tenemos que pasar y superar para llegar a la meta. Claro, en otras palabras es ser pacientes, ser dóciles al trato del Espíritu Santo, así que vamos que se puede, ¿verdad que se puede, Johnny? Obvio que se puede. Claro que sí. Y no, ya empezamos. Ya empezamos, eso es lo más lindo, que ya empezamos. Vos sabés que cuando hablábamos de esto de Isaías 1:6, que había tantas cosas ahí sin resolver, tantas heridas en mal estado, no hay que dejar que se acumulen. Es el momento de hacerlo, hoy es el día. No digas, ay, estoy escuchando esto, qué bien que me viene, bueno, lo voy a hablar. No, hoy es el día, hoy es el momento. La pastora decía, heridas no resueltas llevan a la muerte espiritual si no las resolvemos a tiempo. Por lo tanto, necesitamos ser sanados hoy mismo. Debes comenzar hoy mismo tu proceso de sanidad. ¿Sí? Vamos a escuchar un poquito nuestra cortina y seguimos con la historia de Jefté. ¿Te parece, Johnny? Dale.
Nuestra pastora nos puso un ejemplo, nos hizo una pregunta: ¿cuántos conocen la historia de Jefté? ¿Quién sabe lo que ocurrió? ¿Quién sabe lo que pasó, lo que transitó él? Y ella nos empieza a desarrollar un poco y dice que él fue un líder y un guerrero de la tierra de Galat, que liberó a Israel de sus enemigos. Jefté era hijo de una ramera y fue expulsado de la casa de su padre por sus medios hermanos. Jefté tenía fe en Dios y él había abandonado a los ídolos. Y los jefes de Galat lo buscaron para que los dirigiera contra los amonitas. Sí, pero antes de eso, recordemos, por si no conocen la historia, que fue un chico abandonado. Fue hijo de una prostituta él. Entonces, hijo del error. Fue abandonado, lo tuvo que criar alguien que no era su madre. Al tenerlo cerca, continuamente recordaría la infidelidad de su esposo. Entonces fue abandonado, un hijo ilegítimo, maltratado. Fue despreciado, básicamente. Totalmente. Maltratado en su niñez, maltratado en su adolescencia, echado de su casa. Tenía unas heridas tan pero tan profundas en su interior, pero en algún momento sanó. ¿Por qué podemos afirmar esto aunque la Biblia no lo dice específicamente o literalmente? Porque llegó un momento que defendió a aquellos que lo habían despreciado. Sí, los defendió contra los amonitas. Y para que alguien que había tenido tantas heridas tan profundas, que había sido despreciado desde niño, tome la decisión de defender a un enemigo, es porque sanó. No hay dudas. No se puede defender si estás lastimado. No se puede defender a tu enemigo si estás lastimado. Entonces, si este hombre Jefté, esto es lo que más nos interesa y que es con lo que queremos que te quedes. Un hombre despreciado, un niño despreciado, abandonado, de todo le hicieron, ¿sí? Con heridas profundas, sanó. Pudo sanar. Y fíjate, llegó a defender a los que lo habían herido contra los amonitas. Esta es la verdadera sanidad de la que estaba hablando nuestra pastora. Sí. Esta es la sanidad que Dios tiene para vos, para mí, para todos nosotros, para sus hijos. Esa es la sanidad que Dios puede hacer con cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Es hermoso esto. Es muy fácil pedir, también decía la pastora, oren por mi vida porque no doy más. Es fácil, es bueno y está bien hacerlo. Y está bien que alguien ore por nosotros, pero tenemos que cumplir con nuestra parte, tomar la decisión de perdonar, entrar en el proceso de sanación y recordar que perdón no es sanidad, que perdón no es continuidad y que tampoco lo vamos a vincular a heridas que no habían sido sanadas, ¿sí? Entonces, si estás dispuesto a sanar, tenés que poner tu parte. La sanidad interior es necesaria, es un proceso y es necesario pasarlo, atravesarlo para que pueda ser completamente sano. Entonces, ¿no puedo pedir que oren por mí y quedarme mirando Netflix? No se puede. No, yo diría que no, porque tendrías que hacer tu parte. Bueno. Pido que oren por mí y mientras oran por mí me decido, a ver, ya voy a perdonar. Tengo que perdonar. Tengo que pedir perdón si cometí algún error. Ahí está, hacer nuestro trabajo. Nuestra parte. Llenarte de Cristo va a sanar tus heridas. Así que, Amén. que puedas, mientras oran por vos, también orar vos. Hablar con Dios, ¿sí? Entrar en esa intimidad, en esa comunión. Sí. Dios es el único que puede sanar tus heridas. Dios hoy va a sanar tu corazón, ¿sí, Johnny? Amén. Dios, le decimos a las personas, Dios hoy va a sanar tu corazón. Tenés que disponer tu tiempo, tus ganas, tu vida, tu corazón a Dios, ¿sí? Y entrar en el proceso de sanidad. Si no lo haces, las heridas van a quedar abiertas. Y sabes que cuando una herida queda abierta, el enemigo se aprovecha y es una puerta abierta para que entre y haga estragos. Ocupa ese lugar en la herida. Sí, por eso la casa de Ezequías se desordenó tanto,
porque justamente al no tratar esa herida que tenía, esa llaga que tenía que estaba abierta, el enemigo entró e hizo estragos en su mente, él hacía cosas raras, la casa se le desmoronó, se le desordenó completamente, ¿no? Por más que pasemos años, decía la pastora, reprendiendo, las heridas así no se van a sanar, ¿sí? Bueno, yo creo que vamos concluyendo ya, ha pasado la hora, son las 20:07, estamos en vivo en este viernes 8 de noviembre, vamos concluyendo. ¿Qué decís vos para concluir, Johnny? Como dijiste al principio, Cris, primeramente perdonar, aceptar los errores, perdonarnos a nosotros mismos, al que nos lastimó, y de ahí en más comenzar a transitar este camino, este proceso de sanidad, sin volver atrás, sin arrepentirse, y siempre confiando de que la meta y el final es una sanidad completa para nuestro corazón, para nuestra alma, para todos nosotros. Invitamos para ir cerrando a todas las personas a que digan: el abandono que sufrí en mi vida no me detiene, no me va a detener hoy para tomar la decisión. El rechazo que viví en mi adolescencia no me va a detener hoy para tomar la decisión de perdonar. Nada, ninguna traición, ni violación, ni ultraje, ni maltrato, nada me va a detener hoy para tomar la decisión de perdonar y entrar en el proceso de sanación, ¿sí? Dios va a restaurar tu vida completamente, tu alma completamente. Y recordamos para finalizar lo que nos decía la pastora en Isaías 53, la Biblia dice que Jesús fue herido por nuestras transgresiones. Él se llevó nuestras heridas, se llevó todas nuestras heridas. Y si se las llevó, ¿por qué vamos a andar nosotros heridos? ¿Sí? Ya somos si Él ya pasó por la cruz para llevárselas. Entonces somos libres si creemos que Él se las llevó por nuestras transgresiones, por todo lo malo que pudiéramos haber hecho en nuestro pasado, ¿no? Ya las iniquidades fueron resueltas en la cruz. Y todo fue para nuestra paz. Así que bueno, disfrutamos de esa paz. Mientras vamos cerrando este programa, te vamos a dejar escuchando música, que puedas meditar mientras la escuchás. No sé si hubo algún otro mensaje. Hay varios que están conectados, así que los saludamos a todos. Nati Gómez, Martita, Matías Vanegas, Nati, Margarita. Saludamos a todos. Bueno, por mi parte, nos despedimos y los invito a que puedan perdonar y entrar en un proceso que te va a dar la verdadera libertad al alma. Hasta la próxima. Adiós.